Bienvenidos una vez más a El Club del Despertar. Hoy nos adentramos en una de las historias más fascinantes y extrañas del siglo XX. La de un científico que, parece ser, se asomó demasiado a los secretos del universo y un buen día, simplemente, desapareció. Vamos a analizar las increíbles teorías de Jacobo Grinberg. Y esta es, en el fondo, la gran pregunta que lo rodea todo. ¿Es posible que alguien comprenda la realidad a un nivel tan profundo que pueda de alguna forma salirse de ella? Pues vamos a explorar esa posibilidad. Jacobo Grinberg, un nombre que para la ciencia oficial es el de un neurofisiólogo brillante, pero para muchos otros es el de un auténtico explorador de la conciencia, un pionero que quizá fue demasiado lejos. Su historia de verdad es un laberinto que mezcla ciencia, chamanismo y un misterio todavía sin resolver. Bueno, para entender el misterio, primero tenemos que entender a la persona. ¿Quién era exactamente este genio desaparecido, que lo hacía tan especial y quizá tan peligroso? A ver, sus credenciales son impresionantes, no nos engañemos. Era una figura clave en la UNAM, una de las universidades más prestigiosas. Publicó más de 50 libros, ¡50! Y fue un pionero absoluto en el estudio científico de la conciencia. Estaba, en la cima de su carrera cuando, en diciembre del 94, se esfumó. Así, sin más. Y ojo, que su propia hermana, Estucha, nos da una pista que es clave. Jacobo no era el típico científico de bata y laboratorio, era un aventurero, un buscador. Estaba tan metido en sus ideas que a veces, literalmente, se perdía en el mundo. Esto no era nuevo, ya le había pasado antes, incluso en la India. Y esto nos lleva al meollo de la cuestión, su visión radical de la realidad. ¿Qué pensaba Grinberg? Porque sus teorías no son solo ciencia abstracta, ¿eh? Podrían ser literalmente el mapa que nos lleve a entender qué le pasó. El núcleo de todo su trabajo es la teoría sintérgica. A ver si lo explico de forma sencilla. Para Grinberg, el universo no es lo que parece. Él creía que todo es en realidad un campo de energía informacional, una especie de red o látiz, y que nuestro cerebro funciona como una antena que descodifica ese campo y crea la realidad que vemos, tocamos y sentimos. Vale, vamos a desglosarlo un poquito más. Imaginemos que el universo es como una red Wi-Fi infinita que contiene toda la información posible. Esa es la látiz. Nuestro cerebro, entonces, sería el móvil que se conecta a esa red. Y lo que vemos en la pantalla del móvil, esa es nuestra realidad. No es toda la red, ni mucho menos. Es solo una pequeña parte, la que nuestro cerebro puede procesar. Y esto nos lleva a una idea que es alucinante. Pensadlo bien. Para él, las cosas no están en el espacio. Las cosas son el propio espacio, pero vibrando de una forma más organizada, más densa. O sea que la materia sólida, la silla en la que estamos, es una ilusión creada por una organización de este campo energético fundamental. Una locura. Claro, todo esto suena muy bien en la teoría, pero Grinberg no era un filósofo, era un científico. Y necesitaba pruebas. Para encontrarlas hizo algo muy valiente. Unió dos mundos que parecían totalmente opuestos, el laboratorio científico y el mundo del chamanismo. Su enfoque era fascinante. Por un lado, aplicaba el método científico más estricto en su laboratorio de la UNAM. Pero por otro, se iba a los lugares más remotos de México para estudiar a chamanes y curanderos. Él creía que ellos, a su manera, habían aprendido a interactuar con esa látiz de la realidad. Vamos a su experimento más famoso, el potencial transferido. La idea era la siguiente. Metía a dos personas, que previamente habían meditado juntas, en salas separadas y aisladas, en jaulas de Faraday. A una de ellas le aplicaba estímulos, como destellos de luz, y medía la actividad cerebral de las dos. Lo que descubrió fue increíble. Los resultados fueron, de no creérselos. El cerebro de la persona que no veía absolutamente nada reaccionaba exactamente al mismo tiempo que el de la persona que sí recibía el estímulo, como si estuvieran conectados por un hilo invisible, por una especie de telepatía. Para Grinberg, esta era la prueba irrefutable, la comunicación directa a través de la látiz. Y luego está la otra cara de su investigación, su trabajo con la curandera Bárbara Guerrero, más conocida como Pachita. Grinberg pasó años estudiándola y, según escribió, fue testigo de cosas imposibles, cirugías psíquicas en las que ella parecía abrir cuerpos con un cuchillo de monte, manipular órganos y cerrar las heridas sin dejar ni una sola cicatriz. Él no lo veía como magia ni como algo sobrenatural. Para él era la máxima expresión de su teoría sintérgica. En su visión, Pachita tenía un control tal sobre su propio campo neuronal que era capaz de interactuar directamente con la látiz y modificarla, de materializar y desmaterializar la materia a voluntad. Y aquí es donde todas las piezas encajan, o se descolocan por completo. Cuando un científico que investiga la telepatía y la manipulación de la realidad desaparece de la faz de la Tierra,
es que el misterio está servido. ¿Qué le pasó a Jacobo Greenberg? Básicamente, sobre la mesa se manejan 3 grandes teorías. La primera, que suena a película, fue secuestrado por alguna agencia de inteligencia, como la CIA. La segunda, más terrenal, fue víctima de un crimen pasional. Y la tercera, la más increíble de todas, que lo consiguió, que aplicó sus teorías y trascendió a nuestra realidad. A ver, la teoría del secuestro, aunque parezca de ciencia ficción, tiene su base. Se sabe, por documentos desclasificados, que agencias como la CIA invirtieron millones en la Guerra Fría para investigar la visión remota y otras capacidades psíquicas. Los experimentos de Greenberg, evidentemente, encajaban como un guante en ese tipo de interés. Luego está la cara más oscura y, digamos, mundana del caso. La investigación policial se centró mucho en su esposa, Teresa Mendoza. Se habla de que la relación era muy conflictiva, de que Jacobo llegó a tener miedo por su vida y de que ella también se esfumó poco después que él, dejando un montón de dudas y sospechas que a día de hoy nadie ha podido resolver. Pero al final, sin importar cuál de las teorías sea la cierta, el verdadero impacto de Greenberg es su legado. Su trabajo entero es una invitación a despertar, a que nos cuestionemos todo lo que damos por sentado sobre la realidad. Y esto nos devuelve a la pregunta más potente y provocadora de todas. ¿Y si su caso no fue una desaparición, sino una llegada? ¿Y si, como él creía que hacía Pachita, aprendió a controlar la latis de una forma definitiva y simplemente se movió a otro plano de existencia? Esta cita suya lo resume todo a la perfección. Nos recordó algo fundamental. No somos meros espectadores pasivos de la realidad. Nuestra conciencia, el simple acto de observar, es el evento más increíble del universo. Somos, en cierto modo, co-creadores de todo lo que experimentamos. En definitiva, su historia, acabase como acabase, nos deja con un reto. Nos obliga a mirar hacia adentro, a preguntarnos qué es real y a reconocer el poder increíble que yace en nuestra propia consciencia. El misterio de Jacobo Greenberg, como veis, sigue completamente abierto. Su historia no tiene un final claro, sino que es una puerta, una invitación para que cada cual comience su propia búsqueda. Si os ha picado la curiosidad y queréis seguir explorando estos fascinantes territorios, ya sabéis, no olvidéis suscribiros. Nos vemos en la próxima.